Wow. Tomemos 2 segunditos para orar y así arrancamos. Yo creo con todo mi corazón que hay poder en la oración. Creo con todo mi corazón que hay poder en el nombre de Jesús. Y creo con todo mi corazón que hay poder en la palabra de Dios. Amén. Y me encanta saber que podemos entrar en oración, declarar el nombre de Jesús sobre nuestras vidas y recibir lo que su palabra tiene para nosotros. Y saber que su palabra es esa espada de doble filo que puede penetrar a lo más profundo de nuestro ser y hacer lo que nada más puede hacer. Amén. Entonces oremos. Padre, gracias. Señor, en este momento, Señor, te pido con todo mi corazón, háblanos. Venimos ante ti, Señor, creemos con todo nuestro corazón en el poder que tiene la oración. Que cuando nuestras bocas se abren, Señor, el creador del cielo, de la tierra, de lo visible, de lo invisible, inclina su oído, Señor, y nos oyes. Te pido que en este momento seas abriendo nuestras mentes, nuestro entendimiento, nuestras almas, nuestros corazones, nuestro espíritu, para poder recibir lo que tú tienes para nosotros. Háblanos, Señor. Y todo esto lo oramos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Y amén. La verdad, los extrañamos muchísimo. Con Cami les cuento el chisme para que no se queden ahí inventando. Esta mañana me di cuenta que nadie sabe, que muy poca gente sabe esto, pero Cami, mi esposa, no trabaja en la iglesia. Ella trabaja en marketing. Entonces yo soy el manager de ella, entonces tengo que ir a todo lado. Entonces tuvimos un viaje de trabajo de ella y a la misma vez mi hermano menor le pidió la mano a su novia, iba a decir su esposa, en matrimonio. Y la verdad, cada vez que tenemos la oportunidad de salir y estar en lugares diferentes, visitamos iglesias, estamos por todo lado, y cada vez que vuelvo a entrar a este lugar, mi corazón se estalla en gratitud con Dios de lo bueno que ha sido con nosotros. Lo que tenemos en este lugar es tan especial y no lo digo porque esta sea nuestra iglesia, pero lo creo con todo mi corazón, tenemos la mejor iglesia del mundo, amén. Y no voy a matar más tiempo porque tenemos mucho por investigar y por ver en la palabra de Dios. Como ya saben, estamos atravesando lo que es el libro de Romanos. Este año como iglesia quise que fuéramos muy intencionales en aprender palabra de Dios. Que muchas veces es tan fácil convertirse y ser una iglesia que solo habla de vida, de cómo ser cristianos, de cómo ser las manos y los pies de Jesús allá afuera. Pero la realidad es que si solo hablamos de vida, pero no tenemos herramientas, no vamos a hacer nada con nuestra vida. Que nuestra vida es vacía sin el poder del Espíritu Santo, sin la palabra y sin Dios, sin Jesús. Y muchas veces nos llenamos con cosas que escuchamos por ahí y la verdad nunca estudiamos la palabra, no aprendemos qué dice la palabra, y hay poder en la palabra. Es más, en Efesios aprendemos que la palabra de Dios es la espada, es el arma que Dios nos ha dado para poder pelear las batallas de la vida. En otras palabras, cuando las cosas se ponen difíciles y estás peleando una batalla en tu vida, adivina qué necesitas. Palabra de Dios. No necesitas un profeta, no necesitas un servicio especial, no necesitas que el pastor venga y ore necesitas una palabra de Dios. Necesitas una palabra de Dios. Y hemos sido muy intencionales de estudiar la palabra de Dios este año. Hemos hecho bastantes libros diferentes y hice una mini encuesta. Y me di cuenta que muchas personas querían que estudiáramos el libro de Romanos. Y si tú no eras una de esas personas, perdón, pero estamos estudiando el libro de Romanos. Y la verdad, el libro de Romanos es muy especial y muy interesante porque es una de las últimas cartas que escribe el apóstol Pablo. Y es la única carta, y es una de las cartas más largas que escribió el apóstol Pablo, pero es la única carta que de principio a fin, del capítulo 1 al 16, él se dedica todo el tiempo a expresar
lo que es el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? ¿Qué significa las buenas noticias de Jesús? Y me encanta porque Él es muy intencional y les quiero dar un poquito de contexto para que entendamos por qué estamos hablando de esto y cuál es el peso de las palabras y el porqué detrás de las palabras del apóstol Pablo. En el momento en el cual él escribe esta carta, él ve que la iglesia en Roma está dividida, porque había un emperador que se llamaba Claudius, en español es Claudio. Claudio tenía que ser. Y este echó a todos los judíos de Roma y 5 años después regresan los judíos a Roma. ¿Y qué sucede? Los judíos, cuando regresan, hay judíos cristianos y judíos judíos, pero los judíos cristianos se encuentran a una iglesia muy gentil. Y si no sabes qué significa ser un gentil, la Biblia usa esa palabra para describirnos a nosotros, todos los que no somos judíos. Y como ya llevan 5 años sin participar o tener cercanía con los judíos, la iglesia ya se había vuelto muy de la cultura de los romanos. Entonces empieza a comenzar a haber cierta fricción o problemas entre los judíos y entre los romanos, porque los judíos dicen que todo se tiene que circuncidar y los romanos obviamente no se querían circuncidar. Hablan de comer comida kosher, de guardar el Shabbat, de hacer un montón de cosas que los identificaban a los judíos, pero no identificaban a los romanos, y empieza a dividirse la iglesia. Y a través de estas situaciones que el apóstol Pablo escribe esta carta. Y él decide de principio a fin, y por fuera de los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, Romanos es el texto, el pedazo de texto más largo que tenemos, que explica qué es el evangelio, qué significa que Dios te ha llamado y te haya amado lo suficiente para llevar el cielo a la bancarrota por ti, que mandó a su hijo para que viviera y algún día muriera sobre una cruz. Y me encanta porque si estudias lo que es el libro de Romanos, te vas a dar cuenta que el apóstol Pablo divide esta carta en 4 partes. ¿Y por qué les voy a decir esto? Para que empiecen a identificar lo que han sido los primeros 6 capítulos, estas últimas 3 semanas, y en qué parte encajan y hacia dónde vamos. Pero la primera parte de la carta de los Romanos es del capítulo 1 al 4. Y me encanta porque el enfoque del apóstol Pablo del primer capítulo al 4 capítulo es hablar y resaltar y revelar la justicia de Dios. ¿Sí? ¿Me siguen? Y al hablar de la justicia de Dios, habla también de lo que significa que nosotros hemos cambiado de pecadores a justos. Hemos sido justificados. ¿Cuántos se acuerdan de la analogía que yo les contaba de cuando nosotros nos mudamos acá a Estados Unidos? ¿Se acuerdan? Que mi mamá es gringa, entonces cuando nosotros vinimos acá, nuestro estatus cambió y yo entré a Estados Unidos con un pasaporte azul. ¿Se acuerdan de esa? Que no es que me desperté el primer día y era alto como Seba, rubio y azul, y yo, oh my gosh, I can speak English, this is crazy. No, yo me desperté el primer día igual de negro, igual de pequeño, sin poder hablar inglés, pero en papel mi estatus había cambiado. Yo ya era gringo, pero empecé un proceso de aprender inglés, aprender la cultura, a aprender cómo vivir acá. Y es lo mismo. Del primer al 4 capítulo, el apóstol Pablo habla no solo de la justicia de Dios, pero también habla de lo que significa ser justificado por la sangre de Jesús. Entramos a la segunda parte, que es en la cual nos encontramos en este momento, que es del capítulo 5 al 8. Y él habla de que el evangelio, las noticias de Jesús, crea una nueva humanidad. Y eso es lo que vamos a explorar hoy un poquito. Que el momento en que nosotros recibimos a Jesús en nuestro corazón, somos una nueva criatura, nos enseña la Biblia. ¿Me siguen? Ya nuestro estatus ha cambiado, y al nuestro estatus cambiar, nuestra responsabilidad cambia. Ahora hay una nueva humanidad en nosotros, que ya no somos esclavos al pecado, sino que ahora somos libres, somos coherederos con Jesús.
Y es lo que vamos a explorar un poquito más el día de hoy. Y después entramos a la tercera parte de lo que es la carta de Romanos y entraremos la semana que viene. Y me encanta eso porque el apóstol Pablo habla y describe y muestra cómo el evangelio, la historia de Jesús, cumple la promesa de Dios a Israel. Y esto es interesante porque él identifica que hay judíos que regresan a Roma, que son cristianos, pero también hay judíos que no son cristianos. Y esto también tiene que ser importante para ellos. Y en las próximas semanas nos meteremos a esto un poquito más. Pero él no solo resalta por qué es tan importante la historia de Jesús para los judíos que no creen que Jesús es el Mesías, sino que por qué es tan importante que Jesús haya venido a la tierra para nosotros que no somos judíos. Y él concluye su carta en los últimos capítulos del 12 al 16, resaltando la necesidad de la unidad en la iglesia. Y cuando habla de la unidad de la iglesia, también habla de la unidad en el hogar. Y obviamente mientras estudiaba esto, yo decía, wow, Dios, me impresiona lo relevante que es tu palabra para nuestras vidas siempre. No algunas veces, siempre la palabra de Dios es relevante. Entonces, obviamente me encanta porque él cierra la historia del evangelio hablando de unidad. Y si te pones a analizar, hoy en día vivimos en el punto de la historia en el cual la iglesia cristiana nunca ha estado tan dividida. Esta es la primera vez en la historia que la iglesia crece, pero crece y la gente que estudia eso lo llamó transfer growth, crecimiento de transferencia. En otras palabras, un cristiano estaba en la iglesia allá, se ofendió y llegó acá. Eso es transfer growth. Y la verdad, voy a ser honesto contigo, si todavía no te has ofendido acá, o alguien no te ha ofendido, ven un par de semanas más, alguien te va a ofender. Si soy yo, I'm sorry, perdóname. Si te ofendió un ujier, perdónalos. Pero si es Camilito, no lo perdones. No, mentira, Camilito es más bueno que el pan. Alguien te va a ofender. Y la iglesia está dividida porque hay opciones. Te cansaste de acá, te fuiste para allá, llegaste acá. No, ese pastor tiene tatuajes. No, yo me voy. Eso no es de Dios. ¿Y qué pasa? Lo justificamos, pero ahora las iglesias dejan de crecer por personas que están conociendo a Jesús. Que eso nos debería alarmar. Eso nos debería asustar. Pero me encanta porque el día de hoy nos vamos a meter al capítulo 7 y al capítulo 8. Y como se han dado cuenta en las semanas que acaban de pasar, hacer 2 capítulos por un servicio es imposible. Entonces vamos a intentar, a lo mejor de nuestra habilidad, meternos lo más posible a qué es lo que está sucediendo en el capítulo 7 y el capítulo 8. Entonces, Romanos capítulo 7. Vamos a leer pedacitos y vamos a ir saltando de aquí para allá. También vamos a estar parando. Debí haber preguntado esto entre servicios. Vamos a estar dissecting the word, y en español es ¿cómo? Diseccionando la palabra. Wow, en español suena interesante. Vamos a estar estudiando la palabra más a fondo. I like that. Pero bueno, si tienes tu Biblia física, y la verdad los voy a seguir molestando, consíganse Biblias físicas. En el primer servicio me enteré que ya se nos acabaron las Biblias que estábamos regalando, pero no pasa nada. Tú puedes abrir tu celular y meterte a la fuente donde está no todo el conocimiento, sino donde está todo. Se llama Amazon. Y pones ahí Biblia, NVI. Si no sabes qué es NVI, no pasa nada, solo pon NVI. Acabo de llegar de España y allá hablan en Reina Valera. Acá estamos en Estados Unidos y acá hablamos en Nueva Versión Internacional. Consigue una Nueva Versión Internacional. Pero si tienes tu Biblia, tú vas a ver que arranca el capítulo 7 y arriba hay el título: Analogía tomada del matrimonio. Vamos a leer 4 versículos y nos vamos a meter de cabeza a todo lo que el apóstol Pablo está intentando enseñar
a la iglesia en Roma. Versículo 1, hermanos, les hablo como a quienes conocen la ley. Ya paremos ahí 2 segundos. Como ya les dije el contexto, tenemos los judíos que están peleando con los gentiles. Él acá está hablándole a los judíos con un ejemplo que entienden los romanos. ¿Me siguen? Hermanos, les hablo como a quienes conocen la ley. ¿Acaso no saben que uno está sujeto a la ley solamente en vida? Hablando de los mandamientos. Por ejemplo, la casada está ligada por ley a su esposo solo mientras éste vive. Pero si su esposo muere, ella queda libre de la ley que la unía a su esposo. Por eso, si se casa con otro hombre mientras su esposo vive, se le considera adúltera. Pero si muere su esposo, ella queda libre de esa ley y no es adúltera aunque se case con otro hombre. Y acá entramos ya en materia en el versículo 4. Asimismo, hermanos míos, ustedes murieron a la ley mediante el cuerpo crucificado de Cristo, a fin de pertenecer al que fue levantado entre los muertos. De este modo damos fruto para Dios. Paremos ahí 2 segundos. Él está hablando de que el momento que Jesús viene, muere y resucita, lo único que antes le daba acceso al humano, a la experiencia humana de conectarse con Dios, era la ley, eran los mandamientos. Y ahorita no vamos a leer, y la verdad cuando lleguen a casa léanse todo el capítulo 7 y el 8. Pero ahorita más adelante en los versículos que siguen, el apóstol Pablo muestra cómo arrancan los 10 mandamientos y se empiezan a agregar más leyes y más leyes y más leyes. Y lo único que más leyes hacían era demostrar cuán malos éramos, cuán malos somos. En otras palabras, si tú a un niño le dices no toques eso, ¿qué va a hacer el niño? Todo niño normal, ¿cierto? Que yo siempre digo que hay gente boba que la embarra y no aprende. Hay gente inteligente que la embarra y aprende. Y después hay gente sabia que aprende los errores de los demás. Hay niños que vienen con sabiduría metida. Mi hermano mayor le decía no toques eso y él, ok. Lo tenemos que tocar, ¿cierto? ¿Y qué ha sucedido en la iglesia? Porque últimamente vengo estudiando muchísimo lo que es la historia de la iglesia, y hay estudios que están diciendo que en este momento en el que nos encontramos, la iglesia global está teniendo un cambio generacional. Y me pareció tan chistoso ver eso porque nosotros lo estamos viviendo como iglesia. Decía el estudio que los boomers, los baby boomers, no es que estén tomando un paso al costado ni para afuera, sino que ya empiezan a desacelerar un poco, mientras los millennials y los Gen Z están empezando a acelerar un poco. Pero ¿qué sucede? La generación de los boomers, los adultos, para usar lenguaje en español, de 45 para arriba, y más nosotros los hispanos, crecimos en una cultura muy religiosa donde se escuchaba no hagas eso, no, 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 no. Y seguro se acuerdan que antes a la iglesia tocaba ir en traje, tocaba venir en traje. Yo les he contado mi primer domingo en la alabanza dominical, porque así se llamaba, la alabanza dominical. Me echaron porque corté mi traje. Y la conversación era no hagas, no hagas, no hagas, no hagas. ¿Y qué es lo que pasaba? Se hacía, pero cuando nadie veía. Y lo que ha empezado a suceder con este cambio generacional es que ya la conversación no es tanto no hagas, porque al crecer personas en el no hagas, no hagas, no hagas, no hagas, la iglesia pasó de ser muy legalista a ser muy liberal, donde las iglesias se convirtieron en un lugar donde sí, ya dale, acá Dios cubre todo.
Y entramos en el fenómeno en el que hemos estado los últimos 15 años, que la prédica de la iglesia ha sido gracia, gracia, gracia. Dios perdona, la gracia de Dios cubre un océano de pecados y Dios te perdona, Dios te ama, tranquilo, no pasa nada. ¿Y qué pasa? Nos convertimos en una cultura, y cuando digo nos convertimos no hablo de nuestra iglesia, sino que la iglesia global, en una cultura light, donde el pecado es relativo, donde hay pecados muy serios y hay pecados que y es más, le creamos un poco de tabú a la palabra pecado. Ya esa palabra no se usa en la iglesia. Y me encanta porque nuestra iglesia, y quiero que escuchen esto claramente, yo creo con todo mi corazón que nuestras puertas están abiertas para quien sea, como sea, de donde quiera que sea. Pero que el momento que entras a este lugar, la palabra de Dios nos enseña que Dios ama al pecador, odia al pecado, y Dios te ama demasiado como para dejarte así. Y por eso se te acepta venir a la iglesia, y aceptamos a quien sea, pero no vamos a aceptar que te quedes así, porque Dios no lo va a hacer. Porque somos una iglesia que cree en la palabra de Dios, estamos construidos. Es más, la iglesia se llama Casa sobre la Roca. La palabra de Dios es la roca. Y nosotros simplemente somos una casa construida sobre la solidez de la palabra de Dios. ¿Y qué pasa? Como todo ha empezado a cambiar tanto, y esto se los venía diciendo hace un par de meses cuando les compartía lo que es el método de Jesús, que nosotros somos llamados a saber la verdad y a vivir con amor, y que esa es la manera que vamos a impactar este mundo. Pero acá el apóstol Pablo les está diciendo, hey, es imposible. Porque miren cómo él termina el versículo 4. De este modo daremos fruto para Dios. Es imposible dar fruto para Dios si estás casado con el pecado. Si aceptas el pecado. Y él acá está y tira ejemplos muy claros, para no decir drásticos, de que cuando tú entregas tu vida a Dios, hay una responsabilidad sobre tu vida ahora. Y lo que nos ha pasado a nosotros culturalmente es que todos conocemos de Dios, pero vidas no cambian al conocer de Dios. Vidas cambian cuando conoces a Dios. Que cuando tú conoces a Dios, todo cambia. Todo es abierto para que el Dios de lo imposible sople vida y cambie en un abrir y cerrar de ojos. Pero eso pasa cuando conocemos a Dios, cuando estamos cerca a Dios. Y me encanta porque él acá está siendo muy claro con eso. Y en los próximos versículos él sigue describiendo lo que sucede, que nosotros ya morimos a lo que era la ley, porque ya vino Jesús y ya se fue Jesús. Ahora tenemos el Espíritu de Dios. Entonces ya morimos a la ley, y al recibir a Jesús en nuestro corazón, ahora tenemos acceso a lo que es estar casados y en relación con Dios. Y me encanta, si estás tomando nota, quiero que apuntes esto: en conflicto conmigo mismo. Porque del versículo 7 en adelante el apóstol Pablo empieza a hablar de un conflicto. Y no sé si alguna vez has tenido un conflicto con alguien. Cuando tienes un conflicto con alguien es que estás en desacuerdo con esa persona. Y nosotros ahorita regresando de España, donde mi hermano le pidió la mano a su novia, tuvimos una escala en Marruecos, y de allá volamos para acá. Y si sabes algo de la cultura Middle Eastern, no sé cómo decir Middle Eastern, de allá, son muy machistas y muy clasistas por cultura. Y nos íbamos montando al avión, y le dimos los boarding passes a la señorita, y los escaneó, y apenas los escaneó había como un grupito de los que trabajaban ahí, y me vieron y se vinieron corriendo,
y me sacaron los bolsos y bajaban las escaleras y no me querían dar los bolsos, y yo estaba en conflicto conmigo mismo porque ellos me están ayudando a mí. Al lado mío hay una viejita de 100,000 años intentando bajar las escaleras con su bolso, nosotros intentando ayudarla, estos manes jalándonos, una señora embarazada con como 15 niños bajando las escaleras, nadie las ayudaba. Estos manes ayudándonos a nosotros, bajamos las escaleras y nos teníamos que montar a un bus que nos llevaba después al avión. Nos agarraron, no, come, y nos llevaron a una camioneta privada donde nos montaron los bolsos, nos llevaron al avión. Llegamos al avión como media hora antes de que todo el mundo. Cuando nos bajamos, yo le dije a Cami, le dije, linda, yo creo que ellos piensan que soy un príncipe o algo. Se me acercaban y decían, business class, business class, come, business class. Y yo, no business class, poor, atrás, bathroom, con el baño. Pero yo estaba en conflicto conmigo mismo, y saben lo que es tener un conflicto con alguien, pero también sabemos lo que es estar en conflicto con nosotros mismos, ¿cierto? ¿Me siguen, iglesia? Cuando tú entras en conflicto contigo mismo, es que sabes lo que deberías hacer, mas no lo quieres hacer. Allá podemos cerrar en el nombre de Jesús, amén, Dios los bendiga. No, pero es verdad. Estar en conflicto contigo mismo es saber lo que tienes que hacer, mas no querer hacerlo. Muchas veces y es más, quiero que leamos, porque acá el apóstol Pablo dice las palabras que todos nos gustaría decir. Vamos al versículo 15. Y no voy a pedir que levanten la mano si se identifican con esto. Solo quiero que sepan que yo me identifico con esto. Versículo 15. No entiendo lo que me pasa, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Él está hablando de un conflicto, no solo consigo mismo, sino que ahí vemos el título encima del versículo 7, conflicto con el pecado. El pecado, esta palabra que hemos decidido ignorar por tanto tiempo como iglesia. ¿Quieres saber lo que dice la Biblia que produce en ti? Muerte. En nosotros el pecado produce muerte. El pecado no es que nos aleje de Dios, sino que nos saca de sintonía con Dios. Y tú y yo, si no tenemos un entendimiento claro de lo que es el pecado, no vamos a tener un valor claro de lo que es la salvación. Y esto lo hablamos un poquito en el IBLI, en una clase que se llama Fundamentos de la Fe, y esta se la regalo gratis. Hay una de esas clases que es la teología, la doctrina del pecado, y en esa clase yo le decía a la clase, mira, el peso, la importancia, la gravedad que le das al pecado en tu vida demuestra la importancia y el peso que le das a la salvación en tu vida. Tú no me tienes que decir si te importa que Jesús te salvó o si estás agradecido que tienes esperanza en Cristo. Tú no tienes que decir nada. Tu manera de vivir lo dice por ti. Y el apóstol Pablo está diciendo, no entiendo qué me pasa. Y no sé, seguro acá todos son 1000 veces más espirituales que yo, pero yo sí me despierto muchos días, me miro al espejo y digo, negrito, ¿qué te pasa? Yo quiero. Y this is good. No muchas veces que quiero, sino que sé que debo. Y aún así no lo hago. Yo quiero orar todo el día. Yo quiero estudiar la palabra de Dios todo el día. Pero qué rico es ir a jugar fútbol. Qué rico es molestar con los amigos. Y no estoy diciendo que esto esté mal, sino que nosotros, al no entender el peso, la gravedad de lo que sucede, lo que produce el pecado en nosotros, perdemos los beneficios. Y quiero que escuchen esto claro. Y esta es la razón por la cual estoy metiendo tanta tiza a esto. Cuando el enfoque está en no hagas esto, 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 adivine qué es lo que haces.
lo haces. Lo que el apóstol Pablo está diciendo es: el enfoque lo tenemos mal. Pon el enfoque sobre Jesús y mira cómo la cosa cambia. ¿Quieres que tus hijos, no sé cuántos tengan hijos adolescentes acá, pero les voy a regalar esta, con más de 12 años de experiencia como pastor de jóvenes, les tiro esta gratis? Deja de decirles que no. En vez de que el enfoque sea no hagas esto, no hagas esto, no hagas esto, que el enfoque sea Jesús. Muéstrales cómo orar, muéstrales cómo estar en la presencia de Dios, muéstrales cómo buscar de Dios, y mira cómo los resultados cambian. ¿Estás teniendo problemas en tu matrimonio? Que el enfoque deje de ser el problema y que el enfoque sea Dios, y mira cómo las cosas empiezan a solucionar. Porque nos enfocamos en el problema y nos olvidamos que nuestro Dios es 1000 veces más grande que ese problema. Porque ese es tu Dios. Es más, la palabra lo dice: más grande es el que está en mí que el que está en el mundo. Estás teniendo situaciones económicas, problemas económicos, y tu foco, tu enfoque es tu cuenta bancaria. Enfócate en Dios. Tú sabes que el Antiguo Testamento, y si no lo sabes hoy lo vas a aprender, el Antiguo Testamento tiene un montón de nombres diferentes para Dios. Y no es que un día uno se sentó y dijo: le voy a poner este nombre a Dios. No, ellos decían lo que iban viviendo de parte de Dios. Entonces, cuando aprendemos en el Antiguo Testamento que ellos decían Jehová Jireh, Jireh, no es que un día alguien se inventó: yo creo que Dios provee. No, sino que estaban viviendo en escasez, y adivina Dios qué hizo: proveyó. Enfócate en Dios. Enfócate en Dios y tu vida va a producir cosas diferentes. ¿No te gusta lo que tu vida está produciendo? Analiza en qué estás enfocado. No es analiza qué estás haciendo. No es analiza de qué manera estás caminando. No, analiza en qué estás enfocado. No te gusta lo que está saliendo de ti. Analiza en qué estás enfocado. Y ahí vamos a entrar otra vez en este versículo 15. No entiendo lo que me pasa. Porque de la misma manera que te dije, si nadie te ofendió en la iglesia es porque no has venido lo suficiente. Ven un par de semanas más y asegúrate de venir seguido. Alguien te va a ofender, te lo prometo. Y es porque somos humanos. Y les voy a regalar esta gratis. No solo somos humanos, somos hispanos. Nos ofendemos con el espejo. Hoy decidiste crecer este grano. Pero enfócate en Dios. Cuando el enfoque se convierte en pecado, obviamente no vas a producir santidad. Y eso es lo que la iglesia ha visto por años. El enfoque ha sido el pecado, el enfoque ha sido verse como cristiano, y el producto no ha sido santidad. La producción, lo que ha salido no ha sido santidad. Pero si nos enfocamos en Jesús y simplemente tener los ojos sellados sobre Él, ¿sabes lo que producimos? Santidad. Empezamos a producir pureza, porque empiezas a orar en sus fuerzas. Empezamos a operar en sus fuerzas, más no en las nuestras. Porque cuando es en nuestras fuerzas es que vivimos el no entiendo qué me pasa. Lo que quiero hacer, no lo hago. Y lo que no quiero hacer, lo hago. Es tu enfoque. Y me encanta porque si saltamos unos versículos al versículo 18, yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza pecaminosa, hablando del apóstol Pablo, nada bueno habita. Aunque deseo hacer lo bueno, no soy capaz de hacerlo. De hecho, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Y si hago lo que no quiero, ya no soy, escuchen esto,
Ya no soy yo quien lo hace, sino el pecado que habita en mí. Así que descubro esta ley, que cuando quiero hacer el bien, miren esto, me acompaña el mal. Y sigamos. Porque en lo íntimo de mi ser me deleito en la ley de Dios. Hablando de que él dice, yo sé qué es lo que debo hacer. Pero me doy cuenta que los miembros de mi cuerpo hay otra ley, que es la ley del pecado. Esta ley lucha contra la ley ¿de dónde? Iglesia, ¿de dónde? De mi mente. No están leyendo. Esta ley lucha contra la ley de mi mente, en otras palabras, haciendo referencia a seamos transformados mediante la renovación de nuestra mente, y me tiene cautivo. Y si saltamos un poquito más, porque el versículo 24, 25 son un poco tristes, pero después entramos al capítulo 8, donde el apóstol Pablo introduce la respuesta. Y miren cómo arranca él. Por lo tanto, ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús. Pues por medio de él, la ley del Espíritu de vida me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Y quiero cerrar con esto. Porque muchas veces como cristianos, seamos honestos y no juguemos a la iglesia. Muchas veces seguro has pensado, ¿y Jesús por qué es tan importante? ¿Por qué le metemos tanta tiza a este man Jesús? ¿Cuál es la magia? ¿Cuál es la salsa? El apóstol Pablo lo explica. Versículo 3. Por eso Dios envió a su propio Hijo, en condición semejante a nuestra condición de pecadores. En otras palabras, humanos, 100% humano. Para que se ofreciera en sacrificio por el pecado. Así condenó Dios al pecado en la naturaleza humana. En otras palabras, al Jesús ser 100% humano. En otras palabras, tuvo luchas como tú y yo, tuvo tentaciones como tú y yo, tenía una mente como tú y yo, tenía pensamientos como tú y yo, pero él, al ser capaz de vencer al pecado, vence el pecado, y entramos al versículo 4, a fin de que las justas demandas de la ley se cumplieran en nosotros. En otras palabras, la ley dice que la consecuencia del pecado es la muerte. Y Jesús, al haber vencido la muerte y haber vencido el pecado y aún habiendo muerto, es donde vemos al fin de que las justas demandas de la ley se cumplieran en nosotros. Y me encanta esto, que no vivimos según la naturaleza pecaminosa, sino según el Espíritu. Iglesia, no sé si entendemos el poder y el peso de eso. Que tú y yo ya no somos sujetos a simplemente una lista de leyes, sino que tenemos el acceso al Dios creador de todo. Y que la palabra de Él nos enseña que Él no es difícil de encontrar. Que nosotros nos podemos enfocar en Él y que nuestra vida puede producir algo diferente. Que simplemente porque el diagnóstico es uno no significa que ese tiene que ser el resultado. Que tu diagnóstico puede ser pero si te enfocas en Dios y no en el diagnóstico, tu resultado puede ser diferente. Y eso no es una palabra de ánimo o de algo va a pasar. No, es que Dios es el Dios de lo imposible. Porque la palabra de Dios nos enseña que Él es el mismo ayer, hoy y para siempre. Entonces, confiados podemos declarar estas cosas sobre nosotros. Y si tienes tu propia Biblia, quiero que resaltes el versículo 5 y el 6, porque creo con todo mi corazón que esta es una palabra para nosotros. Los que viven conforme a la naturaleza pecaminosa fijan la mente en los deseos de tal naturaleza. En cambio, los que viven conforme al Espíritu fijan la mente en los deseos del Espíritu.
La mentalidad pecaminosa es muerte. Y quiero que escuchen esto y reciban esto. Mientras que la mentalidad que proviene del Espíritu es vida y paz. Iglesia, eso es lo que Dios tiene para ti. Y yo sé que mientras leía ese último pedazo, seguro algunos empezaban a pensar, porque dice, versículo 5, los que viven conforme a la naturaleza pecaminosa y fijan la mente en los deseos de tal naturaleza, ahí ya acorchamos a todos. Porque uno dice, wow, pero yo soy hijo de Dios y mi mente... ¿Dónde está tu enfoque? ¿Tu enfoque está en que tus pensamientos estén bien o en Jesús? Y yo me acuerdo, creciendo, escuchaba que un dicho muy cliché, que es Jesús es la respuesta para todo. Y la verdad no lo creía, me parecía que era simplemente un dicho cliché. Y me acuerdo una vez en un examen de chemistry, de química, no había estudiado para nada. Entonces, de las 20 preguntas, 13, mi respuesta fue Jesús, Jesús. Y el profesor está tan enojado que ni me devolvió el examen a mí, se lo mandó a mis papás, como que diciendo, no sé qué le están enseñando a este muchacho en la casa. Pero entre más crecí, más me di cuenta que Jesús es la respuesta para todo. En serio. Que no importa qué estás viviendo, no importa qué estás atravesando, que eso no es un dicho cliché. Que de la misma manera como acá vemos en el versículo 6, la mentalidad pecaminosa es muerte, mientras la mentalidad que proviene del Espíritu es vida y paz. Y nuestra mentalidad, entre más nos enfoquemos en Jesús, más nos acercamos a Jesús. Y escucha esto, más te pareces a Jesús y más tu vida produce cosas que tú nunca pensaste posibles producir. Y como les decía, en esta segunda parte del libro de Romanos, el punto y el enfoque del apóstol Pablo es resaltar que se requiere una nueva humanidad. Y la verdad mi pregunta es, no sé si es una nueva humanidad, sino que la humanidad que fue diseñada para ser. Que Dios nos diseñó para que estuviéramos en intimidad con Dios. Que ya es hora de dejar de conocer de Dios y empezar a conocer a Dios. Que de pronto llevas años yendo a la iglesia, viniendo a la iglesia porque simplemente es lo que haces. Y es hora de tomar un paso más allá y participar, meterte, buscar a Dios de una manera nueva, pero entendiendo que el pecado no es algo que deberíamos ignorar o convertir relativo. No, pastor, es que este negocio beneficiaba a todos. No, eso se llama trampa. No, es que yo no le puse los cachos a mi esposa, solo estaba hablando por mensajes no, eso la engañaste. Dejemos de justificar nuestro pecado porque ya fuimos justificados por la sangre de Jesús. Enfoquémonos en Jesús y mira cómo tu vida cambia. No te gusta lo que tu vida produce, enfócate en Jesús y mira cómo lo que sale de tu vida cambia. Y me encanta porque no es en nuestras fuerzas, sino que es en sus fuerzas. Y todo lo que es imposible para mí es más que posible para Él. Amén. Entonces, iglesia, ¿dónde estás? ¿Por qué no cierras tus ojos? Y creo que es el momento adecuado para tener un momento con Dios. Que de pronto creciste aprendiendo que esto se hacía simplemente para que Dios te aceptara. O de pronto creciste en la iglesia católica donde tenías que ir y confesarte para que Dios te perdonara y Dios te aceptara. Pero la realidad es que nosotros venimos y le pedimos perdón a Dios. No es para que nos acepte, porque ya te aceptó. Porque no tienes que creer en Dios para que Él crea en ti, Él ya cree en ti.
porque hoy te despertaste. Él sigue creyendo en ti. Sino que estos momentos que podemos venir y rendirle cuentas a Dios es más para decirle: Señor, te amo y te he fallado. Perdóname. Te amo y te he fallado. Porque el resultado de esa conversación no es condenación, sino que es amor que llena hasta que reboses. Entonces, ¿a dónde estás sentado? De pronto esta es la primera vez que lo haces en años, o hasta de pronto en tu vida, que conscientemente le pides perdón a Dios. Analiza tu vida. Y ojo, esto no es para que Dios te acepte, Él ya te aceptó. Esto es más para decirle: Señor, te amo, perdóname. Te amo y te he fallado. Esto es más para pedirle: Señor, ayúdame a enfocarme en ti. Si estás atravesando una dificultad en tu matrimonio, pídele perdón a Dios. Dios, perdóname. De pronto no has sido el esposo que Él te diseñó para que fueras. De pronto no has sido la esposa que Él te diseñó para que fueras. Pídele perdón a Dios y enfócate en Él. De pronto estás atravesando una dificultad económica, o no sé cuál sea tu dificultad. Pídele perdón a Dios. Dios, perdón. De pronto me enfoqué demasiado en esto y con mis acciones demostré que de verdad no creo en ti. Perdóname. Ayúdame a enfocarme en ti. Y ahí, mientras estás reflexionando en tu vida, nosotros como iglesia, semana tras semana, nos gusta dar la oportunidad para que personas entren en comunión con Dios. La Biblia en Romanos nos enseña que si crees en tu corazón y confiesas con tu boca que Jesús es tu Señor y Salvador, serás salvo. En otras palabras, entras en relación con Dios y entras a vivir todo lo que estábamos hablando hoy, que Él te perdona de tus pecados, abre un camino para que te enfoques en Él, y lo que produce tu vida, la Biblia dice que ningún ojo ha visto, ningún oído ha oído, ninguna mente ha sido capaz de pensar, imaginar los planes que Dios tiene para ti. Y de pronto estás ahí sentado y te das cuenta que nunca has tenido un momento en tu vida claro donde le hayas dicho a Dios: Dios, aquí está mi vida, te la entrego. Si ese eres tú, de pronto es tu primera vez en una iglesia cristiana y te das cuenta que de pronto has conocido mucho de Dios, pero nunca has tenido un momento para decirle: Dios, aquí está mi vida, te la entrego. O de pronto eres una persona que lleva ya mucho tiempo lejos de Dios y hoy regresaste y le quieres decir a Dios: Dios, hagamos esto bien. Toma mi vida. Y si tú eres una persona que cabe en una de esas dos categorías, te voy a invitar a que hagas algo extremadamente fácil. Y es simplemente que a la cuenta de 3 levantes tu mano. Todos los ojos están cerrados, todos los rostros inclinados, y no por ningún motivo mágico, sino que simplemente para tener privacidad y dar privacidad. Pero si tú estás acá y oyes el sonido de mi voz y sabes en tu corazón que tú le tienes que entregar tu vida a Dios, te voy a invitar a que hagas algo extremadamente sencillo, y es simplemente que a la cuenta de 3 levantes tu mano. Solo para saber con quién estoy orando y por quién estoy orando. Entonces, 1, la palabra de Dios dice que hoy es el día de la salvación. Hoy es tu día. Hoy es tu día. No llegaste por accidente, no llegaste porque se dieron las cosas, llegaste porque Dios te trajo. 2,
De pronto sientes que tu corazón está latiendo un poquito más rápido de lo normal y tú ya sabes dentro de ti que esto es para ti, pero te estás intentando convencer que no. Déjame decirte algo, no lo dudes, no lo pienses. Estás a punto de tomar la mejor decisión de tu vida. Entonces, ¿ahí dónde estás? Si tú sabes que en tu vida nunca ha habido un momento claro donde le hayas dicho, Señor, aquí está mi vida. O si de pronto te has alejado de Dios y hoy regresas y le dices, Señor, aquí está mi vida. Y sabes en tu corazón que le tienes que entregar tu vida a Jesús. 3, vamos, iglesia. Si tú reconoces tu necesidad de Dios, levanta tu mano diciendo, yo le quiero entregar mi vida a Jesús. Y ahí donde están pueden bajar sus manos. Y como les decía, la Biblia dice que si crees en tu corazón y si confiesas con tu boca. Entonces, si levantaste tu mano, te voy a invitar a que repitas esta oración conmigo, pero no repitas por repetir, sino que si tú levantaste tu boca, levantaste tu mano, quiero que te apoderes de cada palabra que está a punto de salir de tu boca, como si fueran tuyas. Y es más, le voy a pedir a toda la iglesia que repita esta oración contigo para que te des cuenta que ahora perteneces a una familia. Entonces vamos, iglesia, oremos. Padre Celestial, en esta tarde te entrego todo. Te abro la puerta a mi corazón. Te recibo como mi Señor y mi Salvador. Perdóname de todos mis pecados. Límpiame. Enséñame a amarte, a oírte y a seguirte. Porque de hoy en adelante caminamos juntos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos, iglesia, porque le damos un aplauso enorme.